Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Fíjense la élite de demonios y de ángeles caídos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Todo esto es porque Satanás odia al hombre, porque fue creado a la imagen de Dios, y porque la imagen de Dios, porque aún tú pecas y el Señor te perdona y restaura tu imagen. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra del Señor? Voy a orar por sus mentes, para que lo que puedan escuchar ustedes se quede impregnado y retenido en sus mentes, y el poder y la autoridad de Cristo permanezca en tu mente y salga por tus labios. Hablo en el nombre del Señor Jesús, para que tu mente sea libre en este instante de temores, de situaciones adversas, de todo aquello que implique que no pueda entenderse la palabra de Dios en tu mente. Declaro que el Espíritu Santo en este instante pasa por tu mente, limpia tu mente y la hace accesible para que tu espíritu humano entienda esta palabra y tengas vida y vida abundante, tengas sanación de tu cuerpo y sanación de tu alma en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse ahora. El tema de este día es: la iglesia gobierna. ¿Pueden decirlo ustedes? La iglesia gobierna. La iglesia gobierna. La iglesia gobierna. Hoy quiero que estén muy atentos. Si alguien trae su Biblia, la va a usar mucho este día. Yo quiero decirles que hay una guerra por muchos siglos y es de autoridad a autoridad. La Biblia habla en el libro de Ezequiel sobre algo que pasó, lo que le llaman los expertos la eternidad pasada. Y empieza o inicia el libro del Génesis, que significa principio, hablando sobre una creación de Dios en desorden. Dice así: y creó Dios los cielos y la tierra estaba, en hebreo, tohu, desordenada y vacía, bohu. La tierra estaba desordenada y vacía, y esto rompe un principio, rompe el principio de la perfección de Dios. Una de las cosas que yo creo firmemente es que lo que Dios inicia, lo termina. Usted tiene que creerlo. Dios jamás deja algo a medias. Dios no se olvida de lo que inició, lo va a terminar. Así que la garantía de que Dios va a hacer algo en tu vida es que tenga un maravilloso inicio, porque Dios lo va a terminar. Entonces, ¿cómo está eso que está desordenada? Dios no crea el desorden
es Satanás el que crea el desorden. Muy bien, esto es la eternidad pasada. La Biblia dice que Satanás no era como lo conocemos ahora. Capítulo 28, versículo 14. Él era un querubín. Ahora usan el vocablo querubín para decir a alguien que es muy gracioso, muy hombre o mujer, muy gracioso, que tiene mucha gracia, etc. Ezequiel 28:14 es una profecía de Dios para el profeta. Está hablando de la eternidad pasada con relación a Satanás. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Allí te paseabas. Ese es el origen de Satanás, un querubín. Él fue creado bajo 3 niveles: acabado en hermosura, acabado en perfección y lleno de sabiduría. Así que no era alguien común entre ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Él fue creado aparte. Dios le creó una voz para adorarle cantando. Dios lo creó un ser con muchas luces y lo colocó en su sabiduría, que él de alguna manera, casi inentendible para nosotros, tocaba todos los instrumentos que hoy conocemos. Dios permitía que él fuera el único, él en el tercer cielo, Dios en el tercer cielo, Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el tercer cielo, dice el apóstol San Pablo, y en el atmosférico, allí Satanás, aquí, fue puesto para adorar a Dios. Quiero decir, el primer cielo, aquí, no el segundo, el primero. Dios lo miraba pasar y él agradaba con su voz a Dios y lo adoraba. Él fue creado para eso. Él nada más hacía eso. Cuando Dios bajaba al huerto de Dios. Pero un día tuvo un problema y fue el orgullo. El orgullo ocurre cuando usted mira mucho hacia usted mismo o cuando mira fuera de usted mismo a otras personas. Cuando usted se mira a sí mismo o cuando mira hacia afuera, empieza a nacer esta descomposición. Él se vio hermoso. Él vio a los demás y los miró opacos. Él se miró con voz maravillosa, miró a los demás, nadie cantaba. Él se miró a sí mismo y él fue creado aparte de los demás fueron creados todos a una vez. Y entonces él dijo: yo soy algo grande, yo no merezco estar aquí, merezco estar donde está Dios. Entonces voy a subir y me voy a sentar donde se sienta Dios. Y Dios, que lee el pensamiento, que lo observa y que lo ve, en ese instante lo culpó de rebeldía y fue lanzado de la gracia de Dios. ¿Cuál era el huerto de Dios? Era el huerto del Edén.
en un estado vegetal, en un estado, mineral. Allí se paseaba, gobernaba, vivía Luzbel. Cuando Dios lo sacó, Él no olvidó que Él tenía la autoridad y el gobierno del huerto de Dios. Dios entonces, para que no volviera y sabiendo que allí iba a ser la morada del hombre y la mujer, Dios confundió lo que había creado. Así que el capítulo 1, versículo 1 de Génesis inicia diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios hizo todo eso para que no volviera Satanás. Dios empieza a ordenar y luego empieza a hablar creando un nuevo hábitat para donde iba a estar la corona de su creación, el hombre y la mujer. Y Satanás nunca se olvidó de esa tierra y volvió, ahora camuflajeado de serpiente. Yo quiero decirles, ¿por qué Satanás quiere tanto la tierra y odia tanto al hombre? ¿Por qué ama tanto la tierra y odia al hombre? ¿Por qué? Lo primero ya se los dije, porque él gobernaba aquí y ahora el gobierno está puesto en un hombre y en una mujer. Lean Génesis 1:27, hay dos relatos. El 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa es la imagen moral. Esta es la tesis creacionista que creemos que no venimos del chango, ni del mono, ni del orangután, que creemos que somos imagen del Dios vivo y trino. El primer relato es sobre la imagen moral. El segundo relato en Génesis 2:7, solo un capítulo más. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre tiene dos capacidades de Dios. La primera es estar en la imagen moral. La segunda es tener la vida de Dios en nosotros. El hombre, cuando fue creado con la vida de Dios y su naturaleza, de manera que podía platicar con él. Cuando el hombre pecó, solo nos quedó la imagen moral, pero no la vida y la naturaleza de Dios en nosotros. Ahorita vemos cómo podemos recuperarla. Esta autoridad, Satanás la odia. Entonces, Satanás idea un plan cómo arrebatar la autoridad que ahora tienen criaturas hechas por Dios. Y su plan es camuflajearse, ir por la parte más débil y tratar de convencerla para que le puedan vender su autoridad. Hay una de las cosas más importantes que es
que el ser humano, todo lo que Dios ha creado es volitivo. Quiero decir, está con voluntad propia. Aún los ángeles tienen voluntad propia. Ellos deciden servir o no servir. Eso hizo Satanás. Usted y yo también. Usted quiere venir, hoy quiso venir y estar aquí escuchando la palabra de Dios. Usted decide. Cuando fue puesto el hombre y la mujer en el Edén, el huerto del Edén, la condición más grande y la constitución que regía y rige todo lo que viene de Dios, que es la voluntad de Dios, se manifestó. Todo puedes comer, pero menos frutos de 2 árboles. La voluntad de Dios siempre es la constitución donde todas las cosas nos van a salir bien o nos van a salir mal. Y Dios nos pone allí para ver cómo actuamos. Me parece que nos pone como a los bebés. A veces yo hacía eso con mis hijos y mis hijas. Los ponía chiquitos y ponía una moneda resplandeciente y un billete y decía, bueno, vamos a ver cuál quieren, a ver su voluntad por qué se mueve, por algo brilloso, aparentemente sólido, podrán descubrir el valor. Y obviamente se iban por lo que brillaba más y lo tomaban. El billete les parecía algo que no significaba mucho. Era porque estaban niños. Dios los puso allí para que vivieran. Les dio gobierno, les dio autoridad. Es una de las partes que el hombre ha perdido. Cuando todavía no pecaron, la Biblia dice que pusieron nombre a todos los animales, ejercieron el control sobre la fauna y la flora. Pero cuando hubieron pecado, entonces Dios lo sacó. Fíjense cómo la voluntad de Dios es tan interesante. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les enseñó el Pater Noster, el Padre Nuestro, capítulo 6 de Mateo, el Evangelio. Y entonces una fracción dice, y hágase tu voluntad como en el cielo, también se haga en la tierra. Quiere decir que en el cielo la constitución es la voluntad del Señor. Y para que todo camine como en el cielo en orden, tiene que hacerse en la tierra la voluntad de Dios para que todo camine en perfección. Cuando no está la voluntad de Dios cumplida, entonces todo empieza a destruirse. Satanás robó la autoridad, les quitó la vida de Dios. Cuando Dios regresa al huerto a platicar con ellos, encuentra que están bajo una regla que más enseguida explicaré, que se llama el temor. Es una esclavitud. La primera esclavitud que tuvo el hombre producto del pecado fue el temor, el miedo. Hoy decimos, el miedo es natural, pero no es natural cuando conocemos a Jesús. Porque el hombre no fue creado bajo esclavitud de miedo. El hombre fue creado en plena libertad. El pecado trajo la primer cárcel, la primera esclavitud, el miedo. Y cuando Dios llega al huerto,
no los encuentra y le habla por su nombre al hombre. Adán, ¿dónde estás? Y él contesta detrás de unos árboles. Me escondí porque tuve miedo. El miedo es la primera esclavitud. Y Dios ha venido para quitarnos todas las esclavitudes en la vida, incluyendo el temor. La Biblia dice que cuando tienes a Cristo y tienes su amor, dice, el amor echa fuera el temor. Denle un aplauso al Señor. El amor de Dios echa fuera el temor. No debe ser natural para la iglesia. Recuerden que el tema se llama La Iglesia Gobierna. Muy bien. Han pasado ya algunos siglos y ocurre lo del diluvio. Génesis 9:1 nos habla sobre el evento. Una vez que encuentra el arca tierra, en Génesis 9:1, Dios bendice a Noé y a sus hijos, y Dios habla de nuevo algunas palabras igual como las hablara a Adán. Le dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ya no dice sojuzgarla. Fíjense lo que dice el versículo 2: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. En otras palabras, esta esclavitud nos invadió a toda la creación por culpa del hombre. La fauna es agresiva por temor. Y si hay un sentimiento agresivo en el hombre, es el temor. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestra mano serán entregados. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Fíjense cómo en la sabiduría de Dios ya no habla de la vida de Dios sobre el hombre, solamente la imagen de Dios en el hombre. Hoy mismo las personas que no tienen a Cristo en su corazón, no han entregado a Jesús sus vidas, están multiplicándose, están haciendo dinero y muchas cosas. Tienen la imagen de Dios moral para pensar, para decidir, para multiplicarse y hacer cosas maravillosas, pero no tienen la vida de Dios. Y si te falta la vida de Dios, entonces no tienes un vínculo sagrado que te haga feliz y te dé bienestar diario. Muy bien. Cuando Satanás roba la autoridad, entonces empieza a tener retos con el hombre. La Biblia dice en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Fíjense la élite de demonios
y de ángeles caídos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De inmediato puso un reino. Así que cada país, escuche esto, cada país de la tierra, cada estado de la tierra, cada región de la tierra, cada niño, cada padre, cada madre, cada abuelo, cada abuela, tiene de parte de Satanás un principado de autoridad maligna para destruirle. Jesús dijo: Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir. Solo 3 cosas sabe hacer. Y a través, como Él no es omnipresente, no es como Dios que está aquí y está en China y, y está en Tokio. Satanás necesita a sus demonios para hacerse presente en todas las partes del mundo. Y les tengo malas noticias. ¿Qué creen? También está aquí. Amén. No sé con quién vino, pero a lo mejor vinieron abrazaditos de la mano. No, Él no necesita nada. Él está aquí. Y ahorita le voy a decir bíblicamente por qué creo. Esta autoridad maligna está sobre nosotros. Yo a veces le pido a Dios nada más para corroborar este mundo. Dios, abre mis canales espirituales. Si ustedes supieran cómo se oye el nivel de espíritus malignos, que usted corre como loco, y bien dicen los hombres que se han suicidado o tienen el intento de hacerlo, antes lo han dicho: oí voces. Las voces me dijeron hacer esto, asesinar. Eso es creíble. Hay un mundo en los aires. Satanás preocupado por ti para destruirte, preocupado del bebé que nace para destruirlo. Nos duele que mueran los niños. Se van con ellos todo un mundo del futuro. Pero Satanás no respeta. Es por eso que predico la autoridad que debes tener como hijo de Dios. Muy bien, sigo adelante. El apóstol nos está diciendo las jerarquías de autoridad que existen por parte de Satanás en los aires. Todo esto es porque Satanás odia al hombre porque fue creado a la imagen de Dios, y porque la imagen de Dios, aún tú pecas. Escúcheme bien esto, porque aún tú pecas y el Señor te perdona y restaura tu imagen. Pero Satanás pecó una vez y no fue perdonado, fue sacado. Entonces él odia al hombre porque tiene un camino de salvación que se llama Cristo. Aleluya. Amén. Satanás ejerce a través de estas jerarquías de demonios autoridad a través del miedo, convirtiendo maldiciones, primero el pecado, la enfermedad, no como una circunstancia, sino como una condición. Tenemos que saber que no todas las enfermedades son producto del pecado, sino hay que enfermedades somáticas, psicosomáticas, naturales, genéticas, adquiridas.
Él ejerce un control sobre nuestra naturaleza humana, ejerce un control sobre el temor a la muerte y el temor a los demonios. Es a través del mundo del temor y los miedos que Satanás ha creado su imperio en el hombre. Pero eso no debe pasar en la iglesia, porque la iglesia gobierna. Nunca se les olvide, Jesús nos dio el gobierno que perdieron Adán y Eva. Muy bien, punto número 2, la autoridad restaurada. Saben que Jesús nace en un territorio que no le corresponde a su reino, porque ahora ya no tiene la autoridad Adán y Eva, la tiene Satanás. Así que Jesús inicia su ministerio en una confrontación contra Satanás en el capítulo 4 de San Mateo. En un momento la voy a explicar. Jesús empieza a predicar y hay algo excepcional en su predicación. Lo que todos hablaban de él eran sus palabras. Ponían atención en sus milagros, pero le llamaba la atención sus palabras, sus palabras. Interesante. Por la palabra fue creado este mundo. Jesús nos dice: lo que tú hables te será hecho. Hay un poder en la palabra, extraordinario y maravilloso, que nosotros debemos observarlo. Y allí está la autoridad del Señor. Miren, Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Me maravilla este texto. Guarde esto en su mente: los enemigos tuyos son enemigos de Jesucristo. ¿No le alegra saber eso? Los enemigos míos se los paso a Cristo. Así que si alguien quiere algo contra mí, bueno, ya sabe con quién tiene que tratarlo. Eso me enseña la autoridad de Cristo. Hoy el Señor no es el siervo sufriente. Él tiene el poder. Está a la diestra del Padre para bendecirnos. Pero Él recobró la autoridad que ha dado a la iglesia en la cruz del Calvario. Fíjense que en la cruz del Calvario no estuvo más que su madre, una fiel mujer de reputación dudosa antes de convertirse al Señor, María Magdalena, y el apóstol San Juan. Había mucho espacio, porque Dios habría de exhibir a los enemigos de Jesús, que son nuestros enemigos, públicamente frente a la cruz. Así que nuestros enemigos están derrotados. Miren el Salmo 110:1. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Apocalipsis dijo Jesús, el mensaje a las iglesias. Y el último enemigo, la muerte,
el último de todos los enemigos que mencioné, la muerte, será sometida, porque la muerte es una ley que Dios estableció después que el hombre pecó. La muerte es un límite producto del pecado, pero bajo la autoridad de Dios. En sí misma, la muerte no tiene ninguna autoridad. La autoridad está en el que la conquistó. Aleluya. Gloria a Dios. Y el que la conquistó se llama Jesús. Jesucristo de Nazaret. Ahora, Satanás sabe que Cristo es victorioso y que ha dado la autoridad a la iglesia. Por eso tenemos confrontación directa con Satanás, porque por eso él no le tiembla la mano cuando nos ataca. Y por eso debemos hablar esto y amar la autoridad de Cristo. Muy bien, esa autoridad nos llega a nosotros primero por la palabra de Dios, esta Biblia y lo que usted está escuchando de esta palabra. Vayamos a el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, versículo 11. Pongan sus ojos sobre esta letra y yo leo. Esta es pues la parábola. La parábola, hermanos, es una figura de dicción que se usa para enseñar verdades ocultas o espirituales a través de cosas tangibles o visibles en el momento. Nuestro Señor, como un experto maestro, Él miraba alguna cosa e ilustraba con aquello común, algo espiritual que era difícil entender. Entonces Él va caminando por los grandes plantíos en las montañas de Judea. Y Él le responde, esta es pues la parábola. Este es el significado. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. O sea, ustedes están junto al camino. Si ustedes creen esta palabra y la deciden en sus vidas, entonces se suben al camino. ¿Entendieron? Pero todos los que reciben, como ustedes en este momento, la palabra, están junto al camino. Una vez que la realizan en sus vidas, se suben al camino del Señor. Muy bien. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene ¿quién? Fuerte. Y luego viene el diablo. Despuesito que tú escuchas, viene el diablo y quita de su mente la palabra para que no crean y se salven. Eso es un ágrafo, eso lo dijo Jesús. Así que en este momento, por eso dije hace un momento, aquí está Satanás y está viéndote que estás escuchando atentamente, y la prioridad de él es que la palabra que estás escuchando de alguna manera se te caiga y no quede sólida en tu mente. Porque la autoridad de Dios a nosotros viene por la palabra. La palabra de Dios es la llave de nuestra autoridad. Y entre más palabra escuches, más autoridad vas a tener. La Biblia dice, hablando Jesús, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. De manera que tú quieres más fe, tienes que tener más palabra.
Pero ahorita vamos a conocer que esta palabra, cuando dice fe, es autoridad. Muy bien. Esto es lo que Dios hace. Jesús está en la barca, lo dice en 3 evangelios, y en la barca empieza a ver, me recuerdo, hace tiempo fui a Israel y estaba en el mar de Galilea, le llaman mar de Tiberíades, el lago de Genesaret. Bueno, son diferentes nombres, pero es el mismo. Y alquilamos un barco y todo el recorrido de Jesús, y íbamos arriba de la lancha, del barco, y nos dice el judío: miren, nos vamos a poner en medio, porque esto es como algo así, este lago. A las 6 de la tarde ustedes van a sentir que esto se va a mover. No tengan miedo, vamos a arrancar a tiempo. Y empezamos a sentir. Y un pastor amigo, Fernando Noguerola, iba con nosotros, su esposa Tinita, y entonces me toma donde voy caminando en la barca, moviéndome un poco, y dice: aquí vemos al pastor Miranda caminando entre las olas. Pero no, iba en la lancha, nada más que se ve como que voy caminando entre las olas y se ve el mar muy picado atrás. Amados, Jesús iba durmiendo. Amén. Jesús dormía siesta. ¿Es pecado dormir la siesta? Entonces déjenme dormir un rato. Él dormía siesta, todos trabaja y trabaja, sude, y él tranquilito. Qué lindo se miraba mi Jesús, acostadito, dormidito. Y entonces siempre faltan los quejosos. Digo, nunca faltan los quejosos. Le dijeron: ¿qué acaso no te preocupas de nosotros? ¿No te preocupa nuestra vida? Así lo despertaron a Jesús. Qué lindo. ¿Saben que yo tengo una esposa muy linda que me despierta así suavecito? Suave. Pero he visto otros que así nomás y primero los niños y después las señoras dicen. ¿A cuántos esposos los despiertan así? Levanten la mano. Yo sé que algunos, ¿por qué? Levanten la mano. Gloria a Dios. Oiga, sí, feo, los pobres por eso están medios traumados algunos. Y lo despertaron así, reclamándole. Y Jesús les responde, versículo 40: ¿por qué están amedrentados? Marcos 4:40. ¿Por qué están amedrentados? ¿Acaso no tienen fe? Ellos le preguntaron: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Como si fueran bebés. Jesús les contestó: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Porque la fe es autoridad. En la fe está la semilla de la confianza. Cuando tú tienes fe en Dios, agradas a Dios, porque de entre todas las opciones del mundo, sabes que la única que no falla es Él. Aleluya. Porque la fe es autoridad. Hoy mismo voy a orar por los enfermos y voy a aplicar aceite de la unción, como dice capítulo 5 del libro de Santiago. Si usted tiene fe, venga y hablaré con autoridad sobre usted la palabra de Dios. Es allí donde reside la autoridad, no de lo que yo diga, sino de lo que Dios ha dicho. Y
Falta mucho, pero quiero terminar con capítulo 4 del libro de Mateo. Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Dios llevó a Adán y a Eva al huerto y no pudieron soportar la tentación. Aquí Jesús está llevado al desierto, es llevado al desierto, y vino Satanás, vino el tentador. Si hay algo que Satanás va a discutir contigo y conmigo, es si soy hijo de Dios. Nuestra identidad le importa mucho. Ya saben por qué. Porque fuimos creados a la imagen de Dios, y cuando Cristo viene a nuestro corazón, entonces volvemos a nuestro estado original, donde fuimos creados completo con la vida de Dios en nosotros. Y Satanás odia que estemos completos. Entonces tuvo hambre. Satanás le dice: haz que se conviertan en pan. Versículo 4, Jesús respondió: escrito está. ¿Se dan cuenta el poder de la palabra? No importa cuántas palabras digas en tus oraciones, lo que cuenta es la palabra viva que tú sueltas. Porque es lo que Dios habló, y Dios no falla a su palabra, ni deja caer sus palabras en tierra. Y el temor de Satanás es que en tu mente permanezcan las palabras de Jesús. Y sigue tentándolo, pero escuchen esto. Otra vez, versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto. Este monte está frente a Jericó, allí estuve, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Segunda prioridad que Satanás quiere quitarte: primero, la palabra de la mente, y segundo, tu adoración. Dios quiere tu adoración y Satanás también la quiere. Jesús le respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero antes dijo: porque escrito está. En otras palabras, Dios dice así: nadie puede ser adorado más que Dios, punto. Y entonces Satanás se fue, y vinieron ángeles y le servían a Jesús. ¿Ve usted el arma tan poderosa que es la palabra de Dios? Cuando usted la mantiene en su mente, es sobrenatural, maravillosamente sobrenatural. Pero también, punto número 2, Satanás quiere tu adoración. Créanme que nosotros, después del pecado, nacimos con una conexión con el mundo. Lo del mundo es más atractivo que estar aquí hoy. Usted está en un partido de fútbol y se desganata y grita y tira golpes. Yo tengo un amigo que sabemos que cuando vemos box juntos, uno tiene que estar a un lado y el otro en otro lado, porque él se emociona, empieza a tirar jabs, y estamos condicionados para eso, para el mundo. Pero cuando la palabra nos forma, se convierte en una autoridad que nos da la formación para adorar a Dios. Termino diciéndoles,
Jesús ganó en la cruz su autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza. Jesús tiene todo el poder sobre la naturaleza humana que nosotros debemos asumirla. Muchos de ustedes no tienen por qué llamarme y pensar, solo el pastor puede orar por mí. Ustedes tienen que ejercer la autoridad de Cristo. Y en el momento inmediato, abran su mente, la palabra que quedó guardada, y aplíquenla directo en el nombre de Jesús. Satanás sabe reconocer la palabra de Dios. He descubierto en mi vida que cuando hablo la palabra de Dios hay un cambio en la atmósfera, hay un cambio en el medio ambiente. La palabra de Dios crea todas las cosas. Aleluya. Hoy mismo voy a orar por enfermos, creyendo esta palabra del Señor. Aleluya. Pueden estar en pie, por favor. Y así en pie, mientras descansen, escúchenme. Hace como 10 años estuvo por aquí un pastor de Corea del Sur. Este hombre tenía más de 23,000 personas en su iglesia. Lo invitamos a Piedras Negras a tener una campaña y la gente sanaba. Estábamos en un restaurante que se llama El Moderno, y había un pianista, y él dijo: canten algo mexicano, y todos empezaron a cantar algo mexicano. Y él me miró y a través de la chica coreana me dijo: Samuel, ¿por qué no cantas? Yo me recuerdo que le dije: es que estoy triste. Y él se levantó y me puso atención, se puso frente a mí sentado y me dijo: ¿qué le pasa a tu corazón? Y yo le dije: tengo a mi yerno muy grave de cáncer en el Valle de Texas. Y él me dijo: permíteme esta noche, voy a consultar a Dios. Y empezaron a cantar y todos comimos y todo. Al día siguiente, yo estaba esperando ya que terminara el servicio en 123, y otra vez en el restaurante me acerqué y le dije: ¿qué le dijo Dios? Y él me dice: Dios dice que le hables por teléfono y le digas que el Señor tiene ya el control de él. Esta enfermedad no es para morir. Y mi corazón empezó. Y esa noche hablé y estaba mi hija con él en el hospital. Lo estaban amenazando con la tercera operación. Y le dije: no permitas, hijo, porque el Señor acaba de decir a través de su siervo, y yo lo voy a confirmar con mi oración por ti: tú estás sano de cáncer, no más cáncer. Y el Señor hizo la obra. Sano. Acaban de tener su bebé ayer, maravilloso niño, sano, por el poder de Dios. La palabra de Dios, estés donde estés, va a ser para lo que fue creada. Amén. Yo les pido pasar, por favor. Véngase usted, véngase. Todos los que quieran la autoridad de Dios, ejercerla en el nombre de Jesús. Yo estoy pidiéndole al Señor ejercer autoridad sobre todo tipo de enfermedad. Levanten sus manos.
Cuando yo les pido levantar sus manos es adoración. Cuando yo miraba cómo rescataban en México y había un momento que levantaban las dos manos, era una señal para guardar silencio. La Biblia habla cuando se levantan las manos en símbolo de adoración, bajo rendición. Qué lindo es Dios. Levanten sus manos. Usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad para orar por sus hijos, sus nietos, el vecino, la vecina. No importa qué grado de cáncer tenga, tú tienes que entender que la autoridad que Dios te dio no puede estar guardada. Y yo te digo, atrévete. Ahora mismo, atrévete. Declara en el nombre de Jesús. Habla la palabra que ha quedado grabada en tu mente. Menciónala en el nombre de Jesús. Menciónala. Pronuncia el nombre de Jesús. Pronuncia: la sangre de Cristo me cubra. No son símbolos, es la autoridad del Señor. Señor Jesús, para todos estos hombres y mujeres que en cierto momento de sus vidas sufren, porque la situación se convierte en condición adversa y no tienen elementos para hacerla diferente. Yo te pido que esa palabra que ha quedado guardada hoy, que esa palabra que ha quedado guardada hoy, sea la expresión poderosa como una llave que abre las puertas. No importa aún las puertas del Hades. No importa que digan: esta persona no va a vivir. No importa que digan: tú dijiste que iríamos hasta las puertas del Hades y las patearíamos y las destruiríamos, porque tu autoridad no tiene límites. Tu autoridad está sobre la muerte. No importa aún las puertas del Hades. No importa que digan: esta persona no va a vivir. No importa que digan: tú dijiste que iríamos hasta las puertas del Hades y las patearíamos y las destruiríamos, porque tu autoridad no tiene límites. Tu autoridad está sobre la muerte, sobre cualquier situación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tome autoridad y empiece a señorear, a sojuzgar, empiece a poner orden donde no hay orden. No hay orden en la familia, no hay orden en el matrimonio, no hay orden en una vida. Usted empiece a manejar autoridad del Señor. No hay orden en las finanzas, no hay orden en la salud, no hay orden. Usted tiene la autoridad para decir: vamos a poner orden en el nombre de Jesús. Voy a ejercer la autoridad de Cristo ahora mismo. En el nombre de Jesús ejerzo mi autoridad sobre estas cosas. Sí, el Señor lo hará. El Señor lo hará. El Señor lo hará. Y el Señor lo hará.
Aleluya. Amado Rey Jesús, te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos ha traído a esta cita contigo. Nos ha invitado a esta fiesta en tu honor. Gracias por permitirnos, Señor, estar ante tu trono de gracia y misericordia. Llévanos ahora a casa con tu bendición y sella los labios y confunde la mente de aquello que nos quiera quitar la bendición de este día. En tu precioso nombre, Jesús, así lo declaro. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sea en todos nosotros. Y el pueblo de Cristo dice: Dios les bendiga a todos, salúdense. Próximo domingo les esperamos, 11 de la mañana escuela dominical y 1 de la tarde el servicio.